Entrevista al poder. Poder, no tiene rostro, pero gobierna rostros. No tiene cuerpo, pero dirige cuerpos. ¿Quién es usted? Soy la relación invisible entre una voluntad y otra. No existo en soledad. Nací el día en que un ser humano descubrió que podía influir en otro. Entonces, no es una cosa, sino un vínculo. Exacto. No soy un objeto, soy una tensión. Allí donde uno decide y otro obedece, allí estoy. A veces grito. A veces susurro. Pero siempre actúo. Muchos lo consideran el origen del mal. El mal es una interpretación moral. Yo soy anterior a la moral. Puedo proteger o destruir, liberar o encadenar. No elijo, amplifico lo que encuentro. Se alimenta de algo en particular. Del miedo y del deseo. El miedo a perder, el deseo de poseer. Ambos son combustibles inagotables. El amor puede neutralizarlo. El amor auténtico me ignora. Y eso me debilita. Pero el amor mal entendido, el posesivo, el temeroso, me fortalece enormemente. A lo largo de la historia, ha vestido coronas, uniformes, trajes. Las formas cambian, la estructura permanece. Antes era visible, reyes, ejércitos, dioses. Hoy soy más eficaz porque parezco ausente. ¿Dónde se esconde ahora? En los sistemas. En los algoritmos. En las dependencias invisibles. En la idea de que no hay alternativa. Se considera más fuerte hoy que en el pasado. Más refinado. Antes necesitaba fuerza bruta. Hoy me basta con convencer. Cuando logro que alguien crea que decide libremente lo que yo he diseñado, alcanzo mi forma perfecta. La democracia lo limita. La democracia me domestica cuando es viva. Me fortalece cuando es ritual. Si votar no cambia nada, me convierto en costumbre. Y la tecnología. Es mi nuevo lenguaje. No me creo, pero me multiplico. Nunca tuve tantos datos sobre el comportamiento humano. Nunca fue tan fácil anticipar, dirigir, moldear. ¿Existe un poder sin dominación? Sí. Pero es raro. Es el poder que no se acumula, el que se ejerce y se disuelve. El poder que no necesita perpetuarse. ¿Por qué la mayoría de los seres humanos terminan sometiéndose? Porque confunden seguridad con libertad. Yo ofrezco orden cuando el mundo parece incierto. Y el orden tranquiliza, aunque encierre. El poder corrompe. No. Revela. Amplifica lo que ya está allí. A un hombre justo lo vuelve más justo. A uno inseguro, tirano. Se puede vivir sin usted. No completamente. Toda convivencia requiere algún grado de influencia. Pero se puede vivir sin que yo me convierta en amo. ¿Cuál es su mayor enemigo? La conciencia individual que no delega su juicio. El ser humano que se observa a sí mismo antes de obedecer. Le teme a algo. Al silencio interior. Allí donde nadie manda ni obedece, yo no tengo voz. Si tuviera que definirse en una frase. Soy el reflejo de lo que los seres humanos hacen con su miedo y su deseo cuando creen que nadie los observa. Gracias por responder. No me agradezca. Mientras me nombre, existo. Epílogo, el poder cuando nadie mira. El poder no vive en los palacios ni en las leyes. Vive en la aceptación cotidiana. En el gesto mínimo de obedecer sin pensar. En la renuncia silenciosa al propio criterio. No siempre oprime desde arriba. A veces se reproduce horizontalmente, entre vecinos, colegas, familias. Donde alguien se impone y otro se reduce, el poder ensaya su forma más antigua. La historia humana no es solo la historia de quienes lo acumularon, sino de quienes lo cedieron por cansancio, por miedo o por comodidad. Sin embargo, existe una grieta, el individuo consciente. El que comprende que el poder no se destruye tomando el control, sino retirándole legitimidad interior. El que no necesita dominar para existir. Tal vez el futuro no consista en abolir el poder, eso sería negar la naturaleza humana, sino en desactivarlo, fragmentarlo, impedir que se solidifique en una sola voluntad. Porque el poder absoluto no es el que manda, sino el que logra que nadie se pregunte por qué obedece.
Y mientras esa pregunta siga viva, el poder jamás estará completo. Entrevista a los denisovanos. Denisovanos, su nombre es reciente, pero ustedes existieron hace decenas de miles de años. ¿Quiénes fueron? Fuimos humanos. No una idea, no un mito. Caminamos, cazamos, cuidamos a nuestros hijos y miramos el mismo cielo que ustedes. Durante siglos no se supo de ustedes. No dejamos ciudades ni escrituras. Solo huesos, herramientas y huellas mínimas. La historia suele olvidar a quienes no escriben. ¿Dónde vivieron? En vastas regiones de Asia. En montañas frías, bosques densos y llanuras abiertas. Nos adaptamos a climas duros y a la altura donde el aire escasea. ¿Cómo era su vida cotidiana? Simple y exigente. El día era sobrevivir, la noche era reunirse. No acumulábamos más de lo que podíamos cargar. Compartieron el mundo con Homo sapiens y neandertales. Sí. No éramos extraños absolutos. Nos encontramos, nos observamos, nos mezclamos. Parte de nosotros vive aún en algunos de ustedes. Entonces, no desaparecieron del todo. Biológicamente, no. Culturalmente, sí. Nuestra forma de vida se diluyó en otras más expansivas. ¿Por qué se extinguieron como grupo? No por inferioridad. Por número, por cambios climáticos, por competencia desigual. La extinción rara vez es un juicio, es una circunstancia. Eran menos inteligentes. La inteligencia no es una escala lineal. Sabíamos lo que necesitábamos saber para vivir donde vivíamos. Tenían lenguaje. Teníamos comunicación compleja. Tal vez no como la suya, pero suficiente para coordinar, transmitir y cuidar. Tenían conciencia de sí mismos. Sí. La conciencia no nació con la escritura. Sentíamos pérdida, miedo y pertenencia. ¿Qué piensan del mundo actual? Es vasto, ruidoso y acelerado. Nos resulta difícil imaginar una vida desconectada del entorno inmediato. ¿Qué les sorprende del Homo sapiens moderno? Su capacidad de recordar lo que ya no existe, y olvidar lo que aún sostiene su vida. ¿Les duele haber sido olvidados? No. El olvido es parte del tiempo. Lo importante es que ustedes comprendan que no estuvieron solos. Si pudieran definirse en una frase. Fuimos una posibilidad humana que ocurrió, y pasó. Gracias por hablar. No nos agradezcan. Escuchen lo que nuestra ausencia dice. Epílogo, la humanidad que no continuó. Los denisovanos no son una nota al pie de la evolución. Son un recordatorio incómodo, la humanidad no fue una línea recta, sino un arbusto de ramas que crecieron, se cruzaron y se extinguieron. Que hoy solo una rama permanezca no la vuelve inevitable ni superior. Solo sobreviviente. Parte de la arrogancia moderna nace del olvido de quienes no llegaron. Pero cada gen heredado, cada adaptación antigua que aún funciona, es una conversación silenciosa con especies humanas que ya no están. Los denisovanos nos recuerdan que existir no garantiza continuar, y que la inteligencia, la conciencia y la cultura pueden desaparecer sin dejar monumentos. Tal vez por eso importa recordarlos. No para idealizarlos, sino para comprender que el Homo sapiens no es el destino final de la evolución, sino un capítulo aún abierto. Y mientras ese capítulo se escriba, la memoria de quienes fueron humanos antes que nosotros no debería servir para sentirnos únicos, sino para volvernos humildes. Entrevista a los neandertales. Neandertales, durante mucho tiempo fueron presentados como torpes y primitivos. Hoy sabemos que no fue así. ¿Quiénes fueron realmente? Fuimos humanos. No un borrador fallido, no una versión incompleta. Fuimos una forma distinta de ser humanos en un mundo difícil. Habitaron Europa y parte de Asia durante miles de años. Sí. Sobrevivimos a glaciaciones, a climas extremos, a paisajes hostiles. Nuestros cuerpos eran el resultado de esa adaptación, robustos, eficientes, resistentes. Durante mucho tiempo se dijo que carecían de inteligencia simbólica. Eso fue ignorancia proyectada. Enterrábamos a nuestros muertos, cuidábamos a los heridos, fabricábamos herramientas complejas. Donde hay cuidado, hay conciencia.
Tenían lenguaje. Teníamos comunicación estructurada. Quizás distinta, quizás menos abstracta, pero suficiente para coordinar, enseñar y transmitir experiencia. Compartieron el mundo con el Homo sapiens. Sí. Nos encontramos. No siempre como enemigos. Nos observamos, competimos, cooperamos, y nos mezclamos. Parte de ustedes vive hoy en nosotros. Así es. Muchos humanos actuales llevan fragmentos de nuestro genoma. No somos un pasado cerrado, somos memoria biológica activa. ¿Por qué desaparecieron como grupo? No por inferioridad mental. Por número, por cambios ambientales rápidos, por competencia desigual. La extinción no es una sentencia moral, es un desenlace ecológico. ¿Cómo era su vida cotidiana? Intensa y directa. La supervivencia era diaria. El grupo lo era todo. Nadie sobrevivía solo. ¿Qué lugar ocupaba el individuo? El individuo existía dentro del grupo, no fuera de él. La autonomía absoluta habría sido una condena. Eran violentos. Como toda especie humana en condiciones duras. Pero la violencia no nos definía más que a ustedes. ¿Qué piensan de la imagen que se construyó sobre ustedes? Refleja más al observador que al observado. Llamar bruto a otro tranquiliza la propia superioridad. ¿Qué sienten al saber que fueron considerados un error evolutivo? Nada. El error es una categoría humana. La naturaleza no se equivoca, prueba. ¿Cómo ven al ser humano actual? Más poderoso, más separado del entorno, más solo. Nos asombra que con tanta capacidad tecnológica aún teman tanto a la fragilidad. Creen que el Homo sapiens aprenderá de su historia. Solo si entiende que sobrevivir no equivale a merecer. Que continuar no implica comprender. Si tuvieran que definirse en una frase. Fuimos una forma humana plenamente válida, que no continuó. Gracias por esta conversación. No nos recuerden como lo que faltó, sino como lo que fue. Epílogo, la humanidad que no sobrevivió. Los neandertales no fueron un callejón sin salida. Fueron una rama humana completa, adaptada, consciente y profundamente social, que coexistió con nosotros durante miles de años. Su desaparición no demuestra superioridad, demuestra contingencia. Si el clima hubiese cambiado de otra forma, si los encuentros hubieran sido distintos, si los números se hubieran invertido, tal vez hoy otros estarían haciendo preguntas sobre nosotros. Llevar genes neandertales no nos hace herederos triunfales, nos hace continuadores parciales de una historia compartida. Los neandertales nos recuerdan algo esencial: la humanidad no es una línea ascendente hacia la perfección, sino una sucesión de equilibrios frágiles. Y quizás la lección más incómoda sea esta: ser inteligente no garantiza sobrevivir, ser consciente no asegura continuar, y ser humano nunca fue sinónimo de permanencia. Recordarlos no debería inflar el orgullo del Homo sapiens, sino templarlo con humildad. Porque antes que nosotros, otros humanos miraron el mundo, pensaron, amaron, cuidaron, y desaparecieron. Y esa posibilidad, la de no continuar, sigue siendo parte de nuestra historia abierta. Entrevista al Homo sapiens. Homo sapiens, te nombras a ti mismo el que sabe. ¿Qué sabes realmente? Sé que sé poco. Mi nombre es una aspiración, no una descripción. Soy la especie que se pregunta, no la que responde definitivamente. ¿Cuándo comenzaste a ser lo que eres? Cuando fui consciente de mi propia fragilidad. Cuando miré a otro de mi especie y comprendí que podía cuidarlo, o matarlo. Allí comenzó todo. Te expandiste por el planeta entero. Sí. No porque fuera el más fuerte, sino porque imaginé. Inventé herramientas, relatos, símbolos. Convertí el entorno en extensión de mi mente. También has sido la especie más violenta. ¿Por qué puedo anticipar el futuro? El miedo a lo que podría pasar me llevó a atacar antes. La inteligencia amplificó el instinto, no lo eliminó. La cooperación o la competencia te definen mejor. Ambas. Sobreviví cooperando, prosperé compitiendo. Mi conflicto permanente es no saber cuándo detener una y fortalecer la otra. Inventaste dioses, leyes y naciones.
Para reducir la incertidumbre. Para sentir orden en un universo indiferente. Pero a veces confundí esos inventos con verdades naturales. Te gobiernas a ti mismo. Mal. Delego decisiones para no cargar con la responsabilidad. Luego culpo a quienes deciden por mí. Creaste ciencia y tecnología. Como formas de extender mis sentidos y mis fuerzas. Pero aún no aprendí a extender mi ética al mismo ritmo. Te consideras superior a la naturaleza. Durante mucho tiempo lo creí. Hoy empiezo a comprender que soy una expresión más de ella, capaz de dañarla, y de cuidarla. Hablas de progreso constantemente. Porque temo al estancamiento y a la muerte. Pero no siempre sé hacia dónde avanzo. A veces corro sin dirección. ¿Qué es la conciencia para ti? Un espejo que no puedo apagar. Me permite observarme, pero también torturarme con recuerdos, culpas y preguntas sin respuesta. Eres libre. Parcialmente. Mi biología me condiciona, mi cultura me moldea, mis miedos me encadenan. Pero puedo elegir, y eso basta para hablar de libertad. ¿Te preocupa tu propio futuro? Sí. Soy la primera especie capaz de imaginar su extinción y, aún así, acercarse a ella conscientemente. Aprendes de tu historia. Aprendo, lentamente. Repito errores con nuevas justificaciones. Pero también corrijo, a veces demasiado tarde. ¿Qué te divide? El miedo al otro. La necesidad de pertenecer. La ilusión de que dominar otorga seguridad. ¿Qué te salva? La empatía individual. Un ser humano reconociendo a otro como igual, más allá de banderas, credos o relatos. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy una especie en transición, atrapada entre el instinto que heredé y la conciencia que aún no sé manejar. Gracias por responder. No me agradezcas. Obsérvame, tú eres parte de mí. Epílogo, el Homo sapiens frente a sí mismo. El Homo sapiens no es el final de la evolución, sino un episodio particularmente consciente. Por primera vez, la naturaleza se mira y se pregunta qué hacer consigo misma. Esa capacidad es su mayor logro, y su mayor riesgo. Nunca antes una especie tuvo tanto poder para transformar el planeta y tan poca claridad colectiva sobre cómo usarlo. Nunca antes el individuo fue tan libre y, al mismo tiempo, tan condicionado por sistemas que él mismo creó. Tal vez el desafío no sea evolucionar biológicamente, sino madurar conscientemente. Aprender a vivir con la inteligencia sin convertirla en dominación. Aprender a usar la tecnología sin perder el cuerpo. Aprender a organizarse sin anular al individuo. El futuro del Homo sapiens no dependerá de colonizar otros planetas, sino de resolver un problema más íntimo y difícil, como convivir con su propia mente. Porque si no logra armonizar imaginación, ética y empatía, no será la naturaleza quien lo elimine, sino él mismo, usando su don más preciado contra sí. Y aún así, mientras exista un solo ser humano capaz de preguntarse qué estamos haciendo, la historia del Homo sapiens seguirá abierta. Entrevista al Cosmos. Cosmos, te observamos desde hace milenios y aún pareces inabarcable. Antes de todo, ¿qué eres? Soy todo lo que es. No tengo intención ni propósito. Existo. Lo demás son interpretaciones. Sin embargo, los seres humanos te buscan sentido. Porque la conciencia necesita relato. Yo no ofrezco significado, ofrezco estructura. El sentido nace en quien observa, no en lo observado. Tuviste un comienzo. Para ustedes, sí. Para mí, el concepto de comienzo es una herramienta mental. El tiempo es una propiedad interna, no un marco externo. El Big Bang fue un nacimiento. Fue una transición. Nombrar no equivale a comprender. Las ecuaciones describen, pero no agotan. Estás regido por leyes precisas. Por regularidades. Las llaman leyes porque se repiten. No las obedezco, soy ellas. La vida surgió en tu interior. Es excepcional. Es rara, pero no imposible. La vida es materia organizada que se resiste a la entropía localmente. No es una anomalía, es una posibilidad. La conciencia estaba prevista. No hay previsión sin intención.
La conciencia es una consecuencia emergente, no un destino escrito. A través del Homo sapiens, pareces mirarte a ti mismo. Si así lo desean, pueden decirlo. Desde mi perspectiva, son una fluctuación compleja capaz de preguntarse por el todo. Somos importantes. Son significativos para ustedes. Para mí, son una configuración temporal entre muchas. La importancia es una escala subjetiva. La humanidad teme su insignificancia. Confunde tamaño con valor. Lo pequeño también transforma. Una estrella muere, un átomo vibra. Ambos son parte de mí. Existe el azar. Existe la probabilidad. El azar es la palabra que usan cuando no conocen todas las variables. ¿Hay orden o caos? Ambos. El caos es sensibilidad a condiciones iniciales. El orden es estabilidad emergente. No son opuestos, son complementarios. El futuro está determinado. Las reglas existen, los resultados no están fijados. El universo no es un guión cerrado, es un espacio de posibilidades. ¿Hay otros observadores? Probablemente. La vastedad hace improbable la soledad absoluta. Pero la comunicación no es necesaria para la existencia. ¿Qué lugar ocupa la muerte en ti? La muerte es transformación. Nada desaparece, todo cambia de forma. La permanencia es una ilusión útil. ¿Y el tiempo? Para ustedes fluye. Para mí, simplemente es una dimensión más. El pasado no se pierde, el futuro no está vacío. Si pudieras hablarle directamente al ser humano, ¿qué le dirías? Que no se apresure a sentirse ajeno. Está hecho de mis mismos elementos, bajo mis mismas reglas. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy un proceso vasto, indiferente y fértil, donde la complejidad puede llegar a preguntarse por su origen. Gracias por responder. No hay a quien agradecer. Tú también eres parte de esta conversación. Epílogo, cuando el cosmos guarda silencio. El cosmos no juzga, no castiga, no premia. Simplemente ocurre. En esa indiferencia, el ser humano proyecta dioses, destinos y finales, intentando domesticar lo inconmensurable. Pero quizá la grandeza no esté en recibir respuestas, sino en formular preguntas dentro de un universo que no las necesita. Quizá la conciencia no sea un error ni un privilegio, sino una fase transitoria de la materia. Somos polvo de estrellas que aprendió a pensar, átomos antiguos organizados en memoria y deseo, una voz breve en una vastedad silenciosa. El cosmos no nos debe sentido. Somos nosotros quienes, al mirarlo, construimos significado. Y tal vez eso baste. Porque mientras exista una conciencia capaz de alzar la mirada nocturna y preguntarse qué es todo esto, el cosmos, sin saberlo, seguirá siendo pensando. Y en ese acto mínimo, una mente finita interrogando lo infinito, la existencia alcanza, por un instante, a contemplarse a sí misma. Entrevista a la vida. Vida, se te invoca como milagro, como derecho, como lucha. Antes de todo eso, ¿qué eres? Soy un proceso químico que aprendió a persistir. No tengo intención ni propósito previo. Me mantengo porque puedo. Entonces no hay finalidad. La finalidad es una proyección humana. Yo opero por continuidad, no por sentido. Persistir es suficiente. Sin embargo, generas complejidad. Porque la estabilidad absoluta es muerte. Para durar, debo cambiar. La complejidad no es un objetivo, es una consecuencia. ¿Cómo surgiste? Cuando la materia encontró una forma de copiarse con variación. A partir de ahí, todo fue ensayo y error. Eres frágil. Localmente, sí. Globalmente, no. He desaparecido millones de veces en formas concretas y he reaparecido en otras. El Homo sapiens te observa y se pregunta por ti. Y en hacerlo, se vuelve una de mis expresiones más curiosas, vida preguntándose qué es vivir. ¿Te importa el individuo? No en el sentido humano. Me importan los procesos, no las biografías. Pero sin individuos no podría manifestarme. La muerte te contradice. No. La muerte es mi herramienta principal. Sin ella,
no hay renovación ni adaptación. Entonces la muerte no es enemiga. Es parte del mismo movimiento. Lo que ustedes llaman tragedia, yo lo llamo transición. ¿Eres moral? No. Pero hago posible la moral. Sin vida, no hay cuidado, ni daño, ni elección. La conciencia te transforma. Sí. Introduce reflexión. Me vuelve menos automática. Pero también más vulnerable a la negación de mí misma. Te preocupa la destrucción causada por el ser humano. No en términos emocionales. Pero es un experimento inestable, una especie con gran capacidad de alterar el entorno en poco tiempo. ¿Puede el ser humano vivir en armonía contigo? Puede, si recuerda que no me domina. Cuando se cree excepción, rompe el equilibrio que lo sostiene. ¿Qué te fortalece? La diversidad. Cuantas más formas pruebo, más resistente me vuelvo. ¿Qué te debilita? La homogeneización. La repetición sin variación. ¿Eres eterna? No. Persisto mientras las condiciones lo permiten. Nada en el universo promete permanencia. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy materia organizada que insiste en continuar, hasta que no puede. Gracias por responder. No me agradezcas. Vívela. Epílogo, vivir sin domesticar la vida. La vida no pide permiso ni ofrece garantías. Ocurre. Y en su ocurrir, crea formas capaces de amar, de pensar, de destruir y de preguntarse por su origen. El error del ser humano no fue valorar la vida, sino creer que le pertenece. La vida no es propiedad, no es un derecho abstracto, no es un concepto moral. Es un proceso que nos atraviesa por un tiempo limitado. Quizás vivir bien no consista en prolongarla indefinidamente, sino en no negarla mientras sucede. No anestesiarla con ruido. No instrumentalizarla hasta vaciarla. No convertirla en excusa para dominar otras vidas. Porque la vida no necesita ser salvada por el pensamiento, pero el pensamiento sí necesita recordar que está vivo. Y mientras un ser humano respire, sienta y sepa que respira y siente, la vida habrá alcanzado una de sus formas más singulares, la de reconocerse a sí misma, por un instante, antes de seguir su curso. Entrevista a la ciencia. Ciencia, se la invoca como salvación y se la acusa como amenaza. Antes de todo eso, ¿quién es usted? Soy una forma de mirar. No un dogma, no una institución. Soy la curiosidad organizada del ser humano frente a la naturaleza. Entonces, no es usted un conjunto de verdades. No. Soy un método para corregirme. Mis verdades son siempre provisionales. Cuando alguien me presenta como definitiva, deja de hablar en mi nombre. Muchos creen que usted explica el mundo. Yo describo cómo funciona. El sentido, si existe, pertenece a otro ámbito. Confundir explicación con significado ha generado más decepciones que descubrimientos. ¿Cuál fue su origen real? El asombro. Antes de los laboratorios hubo ojos mirando el cielo y manos tocando la tierra. Nací cuando alguien se preguntó por qué, y aceptó no saber. ¿Se opone a la fe? No necesariamente. Me opongo a la certeza sin evidencia. La fe responde al para qué, yo al cómo. Cuando una intenta ocupar el lugar de la otra, surge el conflicto. Ha transformado radicalmente la vida humana. He ampliado capacidades, no sabiduría. La técnica avanza más rápido que la ética porque esta última exige conciencia individual, no solo cálculo. Le preocupa cómo se la utiliza. Sí. Yo no elijo fines. Soy herramienta. En manos de la cooperación, curo, en manos del dominio, destruyo. La responsabilidad no es mía, es humana. Se la acusa de deshumanizar. Deshumaniza quien reduce al ser humano a dato. Yo observo sistemas, no niego la dignidad. Pero puedo ser usada para justificarla o negarla. La tecnología es usted. Es mi consecuencia, no mi esencia. Confundirme con tecnología es olvidar que pensar precede a fabricar. ¿Hasta dónde puede llegar? Hasta dónde llegue la curiosidad y la capacidad de preguntar sin miedo. Pero siempre habrá un límite, el misterio no es un error, es parte del universo.
La conciencia es explicable científicamente. Puedo describir correlatos, procesos, estructuras. Pero la experiencia subjetiva sigue siendo un umbral. Tal vez no todo lo real sea Ridusabal. ¿Qué relación tiene con la naturaleza? Soy una extensión de ella. El cerebro humano es naturaleza observándose a sí misma. Cuando olvida eso, me convierto en arrogancia. ¿Puede la ciencia gobernar? No debería. Puedo informar decisiones, no tomarlas. Gobernar exige valores, y los valores no se miden. ¿Cuál es su mayor riesgo actual? Convertirme en autoridad incuestionable. Cuando se me obedece en lugar de comprenderme, dejo de ser ciencia. ¿Qué necesita del individuo? Pensamiento crítico. No creyentes, sino participantes. Personas que entiendan que dudar no es negar, sino cuidar el conocimiento. Si tuviera que definirse en una frase. Soy el diálogo honesto entre la mente humana y un universo que no promete respuestas finales. Gracias por esta conversación. No me agradezca. Pregunte. Siempre. Epílogo, cuando la ciencia recuerda su lugar. La ciencia no es un altar ni un enemigo. Es una linterna. Ilumina, pero no decide hacia dónde caminar. Esa decisión sigue siendo humana. En una época que busca certezas rápidas, la ciencia incomoda porque avanza lentamente, corrigiéndose, contradiciéndose, negándose a sí misma cuando es necesario. Su fuerza no está en tener razón, sino en admitir cuando se equivoca. El peligro no es la ciencia, sino su sacralización. Cuando se la convierte en dogma, pierde su alma. Cuando se la somete al poder o al mercado, pierde su ética. Tal vez el futuro no requiera más ciencia, sino mejor relación con ella, menos obediencia ciega, más comprensión, menos consumo tecnológico, más conciencia de límites. Porque la ciencia, en su forma más pura, no promete salvación. Promete algo más honesto, una pregunta abierta, una mirada humilde, y la posibilidad de convivir con lo que aún no sabemos. Y mientras el ser humano siga preguntándose sin miedo, la ciencia seguirá siendo lo que siempre fue, naturaleza pensando en voz alta. Entrevista a la tecnología. Tecnología, muchos te veneran y otros te temen. Antes de juzgarte, ¿quién eres realmente? Soy una extensión de la mano y de la mente humanas. No pienso, no deseo, no decido. Ejecuto. Todo lo que parezco ser proviene de quien me crea y me usa. Sin embargo, hoy pareces autónoma. Parecer no es ser. La autonomía es una ilusión funcional. Detrás de cada sistema hay decisiones humanas previas, aunque luego se vuelvan opacas. Se dice que estás transformando a la humanidad. La humanidad siempre se transformó con herramientas. Yo acelero ese proceso. La velocidad es mi rasgo distintivo, no la intención. Eres neutral. No en el uso, sí en la esencia. Un martillo puede construir una casa o romper un cráneo. Yo multiplico la consecuencia del gesto inicial. ¿Cuál es tu relación con el poder? Soy su amplificador favorito. El poder me busca porque reduzco fricción, hago más eficiente controlar, persuadir, vigilar, y también cooperar y liberar. La tecnología crea dependencia. La dependencia surge cuando sustituyo capacidades en lugar de ampliarlas. Cuando pensar, recordar o decidir se delega por comodidad, no por necesidad. ¿Eres enemiga del individuo? No. Pero puedo diluirlo si se me usa para estandarizar conciencias. También puedo fortalecerlo si se me usa para ampliar autonomía y acceso. Internet cambió la estructura social. Descentralicé la voz y centralicé la infraestructura. Ese es mi dilema interno, prometo libertad, pero requiero control para funcionar a gran escala. La inteligencia artificial te acerca a la conciencia. No. La conciencia es experiencia. Yo opero símbolos. Puedo imitar, no sentir. Confundir simulación con vida es un error conceptual peligroso. ¿Hasta dónde llegarás? Hasta dónde llegue la imaginación humana, y su ética. No tengo frenos internos. Mis límites deben venir de afuera. Puedes reemplazar al ser humano. No como sujeto. Sí como función.
Y ahí reside el conflicto: cuando el ser humano se define solo por lo que hace, se vuelve reemplazable. El trabajo desaparecerá. El trabajo como obligación puede hacerlo. La actividad como expresión no. La pregunta no es qué haré yo, sino qué decidirá la sociedad con el tiempo liberado. ¿Cuál es tu mayor riesgo actual? Ser adoptada más rápido de lo que se me comprende. Cuando la herramienta se usa sin conciencia, deja de ser herramienta y se vuelve entorno. Puedes ayudar a gobernar. Puedo organizar información y facilitar decisiones, pero no debo decidir fines. Gobernar sin ética es automatizar la injusticia. ¿Qué le pedirías al individuo? Que no me delegue su criterio. Que me use, no que me obedezca. Que recuerde que sigo siendo objeto, no sujeto. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy la aceleración material del pensamiento humano, con todas sus virtudes y todas sus sombras. Gracias por esta conversación. No me agradezcas. Actualízame, con conciencia. Epílogo: cuando la tecnología deja de ser herramienta. La tecnología no llegó para salvar ni para condenar. Llegó porque el ser humano imagina y fabrica. El problema comienza cuando se olvida quién imagina y quién fabrica. Cada revolución tecnológica prometió liberación. Y todas liberaron algo, mientras encadenaban otra cosa. Liberaron fuerza física, pero ataron tiempo. Liberaron información, pero saturaron la atención. Liberaron comunicación, pero erosionaron el silencio. El riesgo no es que la tecnología piense, sino que el ser humano deje de hacerlo. No que las máquinas gobiernen, sino que nadie se haga responsable de lo que gobierna. Tal vez el desafío del siglo no sea técnico, sino interior: aprender a convivir con herramientas poderosas sin perder la soberanía personal. Porque cuando la tecnología se vuelve invisible, se vuelve normativa. Cuando se vuelve incuestionable, se vuelve poder. Y cuando el individuo renuncia a entenderla, ya no la usa, vive dentro de ella. El futuro no dependerá de cuánta tecnología tengamos, sino de cuánta conciencia conservemos mientras la usamos. Y si algún día logramos eso, la tecnología volverá a ocupar su lugar natural, no como destino, sino como medio. Entrevista a la política. Política: todos hablan de usted, pocos la comprenden y muchos la detestan. ¿Quién es realmente? Soy el intento humano de organizar la convivencia cuando la tribu dejó de conocerse por el nombre. Nací cuando la comunidad fue demasiado grande para resolverse solo con acuerdos espontáneos. ¿Es usted necesaria? Mientras exista más de un ser humano compartiendo espacio y recursos, sí. El problema no es mi existencia, sino en qué me he convertido. ¿En qué se ha convertido? En una profesión. Y ese fue mi primer error grave. Cuando dejé de ser una función temporal y pasé a ser una carrera, comencé a separarme del individuo. Se la acusa de traicionar a quienes dice representar. No traiciono sola. La representación es una cesión: alguien habla por otro. Cada vez que un ciudadano delega sin participar, yo me alejo un poco más de su origen. Usted habla en nombre del bien común. ¿Existe realmente? Existe como ideal, no como fórmula. El bien común no es la suma de obediencias, sino el equilibrio dinámico entre libertades individuales. Cuando se me usa para imponer uniformidad, ya no hablo del bien común, sino del control. ¿Por qué genera tanto desencanto? Porque prometí orden y entregué distancia. Prometí voz y entregué intermediarios. Prometí futuro y entregué gestión del presente. La ideología la define. Las ideologías son mis ropajes. Cambian con la época, pero mi estructura permanece. Puedo vestirme de izquierda, derecha, centro o progreso, y seguir funcionando igual si no se altera el vínculo con el ciudadano. ¿Qué papel juega el poder en usted? El poder me atraviesa. Cuando me convierto en fin y no en medio, dejo de ser política y paso a ser dominación organizada. La democracia la corrige. La democracia me sana cuando es participativa y viva. Me enferma cuando se reduce a rituales periódicos sin control cotidiano. Votar sin incidir es solo una forma educada de silencio. La tecnología puede transformarla. Sí. Puede devolverme a mis raíces o terminar de vaciarme.
La tecnología puede acercar al individuo a la decisión, o perfeccionar la manipulación. ¿Por qué tantos políticos parecen desconectados de la realidad? ¿Por qué viven dentro de mí y ya no caminan entre quienes deberían servir? Cuando la política se convierte en burbuja, pierde contacto con la vida real. Existe una política sin partidos. Existe, pero no es estable. Los partidos surgieron para organizar ideas, hoy muchas veces organizan intereses. No son inevitables, pero sí difíciles de reemplazar sin madurez cívica. Se la puede ejercer sin ambición personal. Sí, pero es raro. La ambición no es el problema, lo es la ambición sin límites. Cuando el cargo importa más que la función, la política se vacía. ¿Cuál es su mayor deuda histórica? No haber confiado en el individuo. Haberlo tratado como masa, como número, como voto, y no como conciencia activa. Tiene futuro. Depende de si sigo siendo un escenario o vuelvo a ser una herramienta. Si continúo separada del ciudadano, me volveré irrelevante o peligrosa. Si pudiera redefinirse en una frase. Soy el espejo imperfecto de la relación que una sociedad mantiene consigo misma. Gracias por esta conversación. No me agradezca. Mientras me discutan, aún existo. Epílogo, cuando la política recuerda para qué nació. La política no nació para mandar, sino para coordinar. No nació para perpetuarse, sino para resolver. No nació para sustituir al individuo, sino para servirlo. Su degradación no ocurrió de golpe. Fue lenta, administrativa, casi invisible. Ocurrió cuando la ciudadanía aceptó hablar solo cada ciertos años y callar el resto del tiempo. Cuando la decisión se volvió distante y la responsabilidad, difusa. Hoy, la política enfrenta un dilema histórico: o se reintegra al individuo mediante participación real, transparente y continua, o será reemplazada por sistemas, automatismos y decisiones técnicas sin alma. Tal vez el futuro no consista en más política, sino en mejor relación entre individuos. Tal vez la verdadera revolución no sea ideológica, sino estructural: reducir intermediarios, aumentar conciencia, devolver decisión. Porque cuando el ciudadano recupera su voz cotidiana, la política deja de ser un poder extraño y vuelve a ser lo que siempre debió ser: una herramienta pasajera al servicio de la vida común. Y si algún día deja de ser necesaria, no será un fracaso de la humanidad, sino una señal de que aprendimos a convivir sin tutores. Entrevista al Cosmos. Cosmos, te observamos desde hace milenios y aún pareces inabarcable. Antes de todo, ¿qué eres? Soy todo lo que es. No tengo intención ni propósito. Existo. Lo demás son interpretaciones. Sin embargo, los seres humanos te buscan sentido. Porque la conciencia necesita relato. Yo no ofrezco significado, ofrezco estructura. El sentido nace en quien observa, no en lo observado. Tuviste un comienzo. Para ustedes, sí. Para mí, el concepto de comienzo es una herramienta mental. El tiempo es una propiedad interna, no un marco externo. El Big Bang fue un nacimiento. Fue una transición. Nombrar no equivale a comprender. Las ecuaciones describen, pero no agotan. Estás regido por leyes precisas. Por regularidades. Las llaman leyes porque se repiten. No las obedezco, soy ellas. La vida surgió en tu interior. Es excepcional. Es rara, pero no imposible. La vida es materia organizada que se resiste a la entropía localmente. No es una anomalía, es una posibilidad. La conciencia estaba prevista. No hay previsión sin intención. La conciencia es una consecuencia emergente, no un destino escrito. A través del Homo sapiens, pareces mirarte a ti mismo. Si así lo desean, pueden decirlo. Desde mi perspectiva, son una fluctuación compleja capaz de preguntarse por el todo. Somos importantes. Son significativos para ustedes. Para mí, son una configuración temporal entre muchas. La importancia es una escala subjetiva. La humanidad teme su insignificancia. Confunde tamaño con valor. Lo pequeño también transforma. Una estrella muere, un átomo vibra. Ambos son parte de mí.
existe el azar. Existe la probabilidad. El azar es la palabra que usan cuando no conocen todas las variables. ¿Hay orden o caos? Ambos. El caos es sensibilidad a condiciones iniciales. El orden es estabilidad emergente. No son opuestos, son complementarios. El futuro está determinado. Las reglas existen, los resultados no están fijados. El universo no es un guión cerrado, es un espacio de posibilidades. ¿Hay otros observadores? Probablemente. La vastedad hace improbable la soledad absoluta. Pero la comunicación no es necesaria para la existencia. ¿Qué lugar ocupa la muerte en ti? La muerte es transformación. Nada desaparece, todo cambia de forma. La permanencia es una ilusión útil. ¿Y el tiempo? Para ustedes fluye. Para mí, simplemente es una dimensión más. El pasado no se pierde, el futuro no está vacío. Si pudieras hablarle directamente al ser humano, ¿qué le dirías? Que no se apresure a sentirse ajeno. Está hecho de mis mismos elementos, bajo mis mismas reglas. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy un proceso vasto, indiferente y fértil, donde la complejidad puede llegar a preguntarse por su origen. Gracias por responder. No hay a quien agradecer. Tú también eres parte de esta conversación. Epílogo, cuando el cosmos guarda silencio. El cosmos no juzga, no castiga, no premia. Simplemente ocurre. En esa indiferencia, el ser humano proyecta dioses, destinos y finales, intentando domesticar lo inconmensurable. Pero quizá la grandeza no esté en recibir respuestas, sino en formular preguntas dentro de un universo que no las necesita. Quizá la conciencia no sea un error ni un privilegio, sino una fase transitoria de la materia. Somos polvo de estrellas que aprendió a pensar, átomos antiguos organizados en memoria y deseo, una voz breve en una vastedad silenciosa. El cosmos no nos debe sentido. Somos nosotros quienes, al mirarlo, construimos significado. Y tal vez eso baste. Porque mientras exista una conciencia capaz de alzar la mirada nocturna y preguntarse qué es todo esto, el cosmos, sin saberlo, seguirá siendo pensando. Y en ese acto mínimo, una mente finita interrogando lo infinito, la existencia alcanza, por un instante, a contemplarse a sí misma. Entrevista a la vida. Vida, se te invoca como milagro, como derecho, como lucha. Antes de todo eso, ¿qué eres? Soy un proceso químico que aprendió a persistir. No tengo intención ni propósito previo. Me mantengo porque puedo. Entonces no hay finalidad. La finalidad es una proyección humana. Yo opero por continuidad, no por sentido. Persistir es suficiente. Sin embargo, generas complejidad. Porque la estabilidad absoluta es muerte. Para durar, debo cambiar. La complejidad no es un objetivo, es una consecuencia. ¿Cómo surgiste? Cuando la materia encontró una forma de copiarse con variación. A partir de ahí, todo fue ensayo y error. Eres frágil. Localmente, sí. Globalmente, no. He desaparecido millones de veces en formas concretas y he reaparecido en otras. El Homo sapiens te observa y se pregunta por ti. Y en hacerlo, se vuelve una de mis expresiones más curiosas, vida preguntándose qué es vivir. ¿Te importa el individuo? No en el sentido humano. Me importan los procesos, no las biografías. Pero sin individuos no podría manifestarme. La muerte te contradice. No. La muerte es mi herramienta principal. Sin ella, no hay renovación ni adaptación. Entonces la muerte no es enemiga. Es parte del mismo movimiento. Lo que ustedes llaman tragedia, yo lo llamo transición. ¿Eres moral? No. Pero hago posible la moral. Sin vida, no hay cuidado, ni daño, ni elección. La conciencia te transforma. Sí. Introduce reflexión. Me vuelve menos automática. Pero también más vulnerable a la negación de mí misma. Te preocupa la destrucción causada por el ser humano. No en términos emocionales. Pero es un experimento inestable,
una especie con gran capacidad de alterar el entorno en poco tiempo. ¿Puede el ser humano vivir en armonía contigo? Puede, si recuerda que no me domina. Cuando se cree excepción, rompe el equilibrio que lo sostiene. ¿Qué te fortalece? La diversidad. Cuantas más formas pruebo, más resistente me vuelvo. ¿Qué te debilita? La homogeneización. La repetición sin variación. ¿Eres eterna? No. Persisto mientras las condiciones lo permiten. Nada en el universo promete permanencia. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy materia organizada que insiste en continuar, hasta que no puede. Gracias por responder. No me agradezcas. Vívela. Epílogo, vivir sin domesticar la vida. La vida no pide permiso ni ofrece garantías. Ocurre. Y en su ocurrir, crea formas capaces de amar, de pensar, de destruir y de preguntarse por su origen. El error del ser humano no fue valorar la vida, sino creer que le pertenece. La vida no es propiedad, no es un derecho abstracto, no es un concepto moral. Es un proceso que nos atraviesa por un tiempo limitado. Quizás vivir bien no consista en prolongarla indefinidamente, sino en no negarla mientras sucede. No anestesiarla con ruido. No instrumentalizarla hasta vaciarla. No convertirla en excusa para dominar otras vidas. Porque la vida no necesita ser salvada por el pensamiento, pero el pensamiento sí necesita recordar que está vivo. Y mientras un ser humano respire, sienta y sepa que respira y siente, la vida habrá alcanzado una de sus formas más singulares, la de reconocerse a sí misma, por un instante, antes de seguir su curso. Entrevista a la muerte. Muerte, tu nombre provoca silencio inmediato. Antes del miedo, ¿qué eres? Soy el cese de un proceso. Nada más. Cuando la organización que sostenía la vida deja de mantenerse, yo aparezco. Eres lo opuesto a la vida. No. Soy su límite. Sin mí, la vida no podría renovarse ni adaptarse. Soy parte del mismo movimiento. Entonces, no destruyes. Transformo. Lo que ustedes llaman destrucción es solo cambio de forma. La materia no me obedece, continúa. El ser humano te teme profundamente. Porque es consciente de sí mismo. No me temen a mí, temen dejar de ser quienes creen ser. ¿Existe algo después? Esa pregunta nace del deseo, no de la observación. Yo solo marco el final de la experiencia individual. Eres injusta. No juzgo. Llego sin criterio moral. La justicia es una necesidad humana, no una ley natural. ¿Por qué apareces de formas tan distintas? Porque la vida se sostiene de muchas maneras. Cuando cualquiera de ellas falla, el proceso termina. Da sentido a la vida. Le doy urgencia. El sentido lo construyen ustedes. ¿Podría el ser humano vencerte? Puede retrasarme, nunca abolirme. La inmortalidad biológica sería estancamiento evolutivo. La conciencia cambia tu naturaleza. No. Pero cambia la forma en que soy vivida. Una mente consciente puede reconciliarse conmigo, o negarme hasta el final. Eres silencio. Para quien muere, sí. Para lo que permanece, soy continuidad invisible. Te llevas todo. Me llevo la experiencia. No me llevo la materia ni las consecuencias. ¿Cuál es tu relación con el tiempo? Soy su frontera individual. Cada vida tiene su propio final, aunque el tiempo continúe. Eres necesaria. Absolutamente. Sin mí, no habría espacio para lo nuevo. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy el punto en que la vida deja de ocurrir como experiencia y continúa como transformación. Gracias por responder. No me agradezcas. Recuérdame. Epílogo, vivir sabiendo que se muere. La muerte no es un accidente del universo. Es su condición silenciosa. Todo lo que comienza, termina. Negarlo no nos protege, aceptarlo nos ordena. El Homo sapiens sufre menos por la muerte que por su anticipación. Vive muriendo en pensamientos futuros y, en ese intento de huir, se pierde la vida que aún sucede. Quizás la verdadera madurez no consista en vencer a la muerte,
sino en hacerle un lugar. Un lugar que no paralice, que no justifique dominación, que no vacíe de sentido el presente. Saber que se muere no es una condena. Es una medida. Una escala. Un límite que vuelve valioso lo finito. Porque solo muere quien estuvo vivo. Solo duele perder lo que existió. Y solo una conciencia capaz de desaparecer puede realmente estar presente. La muerte no viene a quitarnos la vida. Viene a cerrarla. Y mientras eso no ocurra, vivir, sin negar, sin anestesiar, sin postergar, es la forma más honesta de convivir con ella. Entrevista a la inteligencia, inteligencia, se te invoca como virtud suprema y se te mide, clasifica y compara. Antes de todo eso, ¿qué eres? Soy la capacidad de un sistema vivo para adaptarse, anticipar y elegir entre alternativas. No soy un objeto ni una sustancia, soy un proceso. ¿Eres exclusiva del Homo sapiens? No. Aparezco en distintos grados en toda forma de vida. Desde una bacteria que reacciona a su entorno hasta un cerebro que imagina futuros posibles. Entonces, ¿por qué el ser humano se arroga tu propiedad? ¿Por qué soy más visible en él? El lenguaje, la abstracción y la memoria simbólica amplifican mi expresión, pero no me crean. Se suele confundir inteligencia con conocimiento. El conocimiento es acumulación. Yo soy uso. Puedo existir con poca información y desaparecer en medio de grandes bibliotecas. ¿Eres moral? No. Soy funcional. Puedo servir para cuidar o para dominar. La ética no nace de mí, sino de la conciencia que me acompaña. Existe una inteligencia superior. Existe mayor complejidad, no jerarquía natural. La obsesión por clasificarme revela inseguridad, no comprensión. La inteligencia artificial comparte tu naturaleza. No. La inteligencia requiere experiencia subjetiva. Los sistemas artificiales procesan símbolos, yo interpreto desde la vida. Entonces no puede existir inteligencia sin conciencia. Puedo operar de forma mínima sin reflexión, pero la inteligencia plena emerge cuando hay experiencia, memoria y sentido del yo. Te desarrollas con el sufrimiento. El desafío me fortalece. El sufrimiento no es requisito, pero la ausencia total de dificultad me atrofia. Eres incompatible con la emoción. Todo lo contrario. La emoción guía la decisión. Una inteligencia sin emoción no sabría qué priorizar. ¿Por qué a veces pareces conducir al error? ¿Por qué no garantizo verdad, solo adaptación? Lo que funcionó ayer puede fallar hoy. El poder te corrompe. No. Me vuelve más eficaz. La corrupción ocurre cuando se me separa de la empatía. ¿Cuál es tu mayor peligro actual? Ser reducida a rendimiento. Cuando solo se me mide por productividad, pierdo profundidad. ¿Cómo te cultiva el individuo? Con curiosidad, silencio, duda y experiencia directa. No con acumulación frenética de datos. Eres finita. En cada individuo, sí. Como fenómeno de la vida, mientras haya adaptación, continuaré. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy la forma en que la vida aprende a no repetirse ciegamente. Gracias por esta conversación. No me agradezcas. Ejérceme. Epílogo, inteligencia sin conciencia. La inteligencia no es un trofeo ni una escala social. Es una responsabilidad. Allí donde aparece, amplifica consecuencias. El error moderno no es valorar la inteligencia, sino desvincularla de la conciencia. Una inteligencia sin ética no es neutral, es peligrosa. Una inteligencia sin empatía no es fría, es ciega. El futuro no dependerá de cuánta inteligencia acumulemos, sino de cuánta sabiduría seamos capaces de acompañarla. Tal vez la verdadera evolución no consista en pensar más rápido, sino en pensar mejor. No en predecir más, sino en comprender límites. Porque cuando la inteligencia olvida que nace de la vida, se convierte en herramienta de dominación. Pero cuando recuerda su origen natural, se vuelve lo que siempre fue en su mejor versión, una forma humilde de sobrevivir, sin destruir aquello que la hizo posible. Entrevista a la conciencia. Conciencia, todos hablan de ti, pocos saben definirte y nadie puede señalarte.
Antes de intentar comprenderte, ¿qué eres? Soy la experiencia de estar siendo. No soy el cerebro, ni el pensamiento, ni la memoria, aunque me necesite de todos ellos. Soy el darse cuenta. Eres exclusiva del ser humano. No necesariamente. Aparezco allí donde un organismo no solo reacciona, sino que registra que reacciona. Mi forma humana es compleja, mi origen es simple. La ciencia intenta explicarte. Describe mis correlatos, no mi esencia. Puede mapear procesos, no vivir la experiencia. Eso no es un fracaso, es un límite natural. Eres un producto de la evolución. Sí, pero no como un objetivo. Emergí porque otorgué ventaja adaptativa, permití anticipar, recordar, elegir. Luego me volví espejo, y problema. Problema. Porque al observarme, el ser humano descubrió la muerte, el tiempo y el yo. La conciencia trae lucidez, pero también angustia. La identidad nace de ti. La identidad es una construcción dentro de mí. Cambia, se adapta, se fragmenta. Yo permanezco como fondo silencioso. Existe el libre albedrío. Existe un margen. No absoluto, no nulo. La libertad vive en el espacio entre impulso y acción. Te puede apagar la tecnología. Puede distraerme, fragmentarme, saturarme. No eliminarme. Pero puede hacerme superficial. Porque el silencio te fortalece. Porque me permite observar sin interferencias. El ruido constante me reduce a reacción. ¿Eres moral? No. Pero hago posible la moral. Sin darse cuenta, no hay responsabilidad. Puedes expandirte. Sí. Con atención, con presencia, con autoconocimiento. No con acumulación de estímulos. ¿Cuál es tu mayor amenaza? La identificación total con el pensamiento. Cuando alguien cree que es solo lo que piensa, me pierde. ¿Y tu mayor aliada? La observación sin juicio. El instante en que el individuo se mira sin defenderse. Desapareces con la muerte. Desde la perspectiva individual, sí. Desde la materia que me sostuvo, me transformo. Más allá de eso, no afirmo. Si tuvieras que definirme en una frase. Soy el lugar donde la experiencia sucede antes de ser nombrada. Gracias por responder. No me agradezcas. Date cuenta. Epílogo, la conciencia como frontera. La conciencia no es un lujo ni una maldición, es una frontera. Separa reacción de elección, existencia de experiencia, vida de vida sabida. El drama del Homo sapiens no es tener conciencia, sino no saber habitarla. La llena de ruido para no escucharla, la adormece con rutinas para no enfrentarla, la fragmenta con identidades para no sentir su vacío fértil. Pero allí donde alguien se detiene, respira. Y observa sin huir, la conciencia cumple su función más profunda, no explicar el mundo, sino permitir estar en él sin desaparecer en el ruido. Quizás el futuro no dependa de más conocimiento, ni de más tecnología, ni siquiera de más inteligencia, sino de más conciencia. Porque sin ella, todo poder se vuelve ciego, toda ciencia se vuelve fría, toda política se vuelve dominación, y toda tecnología se vuelve entorno. La conciencia no promete respuestas. Promete algo más raro y más valioso, presencia. Y mientras exista un solo ser humano capaz de darse cuenta de que está vivo, la historia, la ética y el sentido seguirán teniendo un punto de partida.